Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar un maquillaje de fantasía. Para eso es importante siempre preparar la piel, ¿sí? Quiere decir que vamos a limpiar los excesos de maquillaje o el maquillaje en general. Si no tenemos maquillaje, de igual manera es importante limpiar la piel debido a que muchísimas veces los poros se cargan del smog de las calles, del polvo, del mismo sudor. Entonces es importante que la piel no esté cargada ni de sudor y permita que el maquillaje se adhiera muy bien y permanezca por un buen tiempo dependiendo de la acción que vayamos a realizar. En este caso pues es un maquillaje artístico diferente a un maquillaje social debido a que vamos a exagerar de alguna manera algunos rasgos o vamos a eliminar algunos rasgos también que son naturales y vamos a dar otras formas, otros tonos y vamos a enfocarnos o focalizar en este caso todo lo que es alrededor de los ojos. Vamos a darle mucho más fuerza a los ojos. Para esto vamos a utilizar en este taller todo lo que es maquillaje social o maquillaje convencional para realizar un maquillaje artístico, ya que la idea es que no haya excusa para realizar este tipo de maquillajes. En este caso estoy utilizando un agua micelar con un pañito para retirar todo el maquillaje que tengo y tener la piel dispuesta para el maquillaje artístico, ¿sí? Es importante que cuando sudamos mucho y queremos que el maquillaje tenga mayor resistencia, porque la exigencia física es un poco más alta, o el espacio donde vamos a estar, digamos que es más caluroso y se suda muchísimo, podemos utilizar talco para bebé o podemos utilizar, en caso de no tener talco para bebé, fécula de maíz. Después de limpiar muy bien el rostro, si vamos a estar en un espacio abierto donde el sol es bastante fuerte, es importante que cuidemos la piel con antisolar, así que lo aplicaremos también, esperaremos aproximadamente 20 minutos que la piel absorba muy bien el antisolar para luego poder aplicar el maquillaje, ya que si no esperamos ese tiempo es posible que el maquillaje empiece a fragmentarse o a craquelarse o a separar como los productos que vayamos a aplicar. Eso dependiendo del tipo de piel, por eso se recomienda esperar 20 minutos aproximadamente después de el antisolar. O si tienen productos hidratantes también para la piel, es importante dar dar un tiempo a que la piel absorba estos productos. Bueno, luego de esto vamos a utilizar, en este caso, dos productos que sirven para lo mismo, ¿sí? Podemos utilizar un fragmento de un jabón o Pegastick. Vamos a utilizarlo para aislar las cejas o para desaparecerlas. En este caso, si fuéramos a utilizar el jabón, aplicamos con un poquito de un splash y esta herramienta que es para las pestañas muchas veces, o en caso de no tener esta herramienta como tal, podemos utilizar la brochita de la pestañina limpia para que nos pueda ayudar. Luego de esto vamos a empezar a peinar las cejas hacia arriba y van a sentir que va quedando como pegotudita. La idea es que el jabón cuando se humedece no quede muy líquido porque entonces no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Voy a aplicar en uno de los laterales, pues uno de los lados del ojo o de las cejas, el jabón y en el otro vamos a utilizar el Pegastick, porque tienen funciones muy similares. En este caso hablo de la marca Pegastick porque es la que más me ha funcionado, que tiene mayor adherencia, pero hay otros
pegas también que pueden funcionar. Es importante que tenga el anuncio pues de que no es tóxico y que sea una pega pues base agua para que podamos retirarla luego sin problema. Entonces hacemos esto varias veces hasta que las cejas queden bien aplanaditas. Estiramos muy bien, en este caso queda de esta manera. Y si fuera el caso del pega stick, humedecemos muy bien la ceja. Tratamos de peinarla en sentido contrario de donde va, para que se adhiera muy bien la humedad y el pegamento pueda adherirse muy bien. Entonces aplicamos el pegamento de la misma forma que aplicamos la ceja contraria, hacia arriba. En caso de tener unas cejas muy abundantes, lo que hacemos es inicialmente peinar en dirección contraria de donde van las cejas con el pegamento o con el jabón, y luego peinar nuevamente en dirección a donde van las cejas. Retiramos los excesos de la pega y antes de que seque aplicamos un poco de fécula de maíz o talco para bebé. En este caso voy a utilizar también un polvo translúcido con una espumita, y lo que vamos a hacer es ponerlo sin barrerlo, sin arrastrar, para que nos ayude a secar ese pegamento y a rellenar los huequitos que quedan de vello en vello. Luego de eso vamos a retirar los excesos con una brochita, en este caso un kabuki o una brocha para rubor. Luego de esto hay un elemento que es muy práctico, muy interesante, y es el corrector, más que la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corrector es más cremoso y va a ayudar a que las sombras que vamos a utilizar tengan mayor adherencia y mayor protagonismo, que el color se vea mucho más saturado. Entonces lo que voy a hacer es empezar con el mismo corrector a aplicar unas buenas cantidades. En este caso, como es un maquillaje artístico, hay que tener en cuenta también algo muy importante, y es saber si es para un escenario, si es para un registro audiovisual, si es para una itinerancia, porque ahí es donde se tienen en cuenta los detalles y la forma en la que vamos a aplicar cada uno de los productos, incluso la saturación que va a tener. En este caso, como pueden notar, hay una muy alta saturación. No lo aplicamos como hacemos con el maquillaje social, que lo aplicamos digamos que de forma sutil para digamos que exaltar la belleza natural, sino que en este caso vamos a dar otras formas, así que vamos a trabajarlo un poco más exagerado. Lo que voy a hacer es que puedo utilizar mis dedos, o en caso de que ustedes prefieran una esponjita, una espumita, algo con la que puedan esparcirlo. A mí personalmente me gusta mucho utilizar los dedos para esto, para esparcirlo un poco más. Sobre las cejas lo que hago es que no lo arrastro mucho, sino que lo aplico o lo pongo, ¿sí? Para que no se vaya a correr el pegamento, o en este caso el jabón que aplique. Lo llevo hasta los extremos, incluso hasta el cuero cabelludo, para que no se me vea ahí un corte como si fuese una máscara, a menos de que esa sea pues como la intención. Incluso lo estiro un poco más hacia el cuello. La idea es que la piel queda un poquito grasosita, eso va a hacer que los productos se puedan adherir mucho mejor. Lo estiro un poco hacia el cuello.
Trato de que quede muy bien entre las comisuras de la nariz, de los labios, incluso de los ojos. No vamos a aplicar talcos aún, porque esa es la forma en la que vamos a sellarlo, pero en el momento no lo vamos a sellar hasta el final. Luego de esto, vamos a utilizar unas sombras para pintar los ojos. Podemos utilizar brochas suaves o pinceles de cerdas suaves. En este caso tenemos biselados que tienen un corte diagonal, y vamos a utilizar unas sombras nacaradas que son brillantes para generar como un maquillaje de fantasía, ¿sí? Digamos que esta forma de desaparecer las cejas va a generar la posibilidad de darle un gesto al rostro que sea el que queramos. En este caso pues estoy como sin gesto, un poco más plana, y voy a dar una forma distinta a la que normalmente tengo pues en mis cejas, ¿sí? Voy a utilizar en este caso una sombra más clara para luego ir cambiando un poco el tono. En este caso voy a utilizar esta sombra amarilla, entonces lo aplico y lo que voy a hacer es empezar a ponerla, no la arrastro, porque si la arrastro lo que voy a lograr es que se vea traslúcida o con menos fuerza en el color, y eso es lo que no quiero. Quiero es que, o digamos que de alguna manera el maquillaje artístico lo que hace es que resalta mucho con el color. Entonces no quiero que se vea muy degradado, sino que se vea muy fuerte con la saturación. Utilizaré este verde para darle continuidad a ese amarillo que habíamos puesto. Incluso empiezo de una forma delgada y luego me voy expandiendo un poco más sobre las cejas, ¿sí? Lo hago igual en el lado contrario. Recuerden que lo que hago es poner el producto, no lo voy a arrastrar, solo lo pongo. Voy a utilizar luego un color azul como este, un azul claro, y empiezo a poner sobre las cejas. Si pueden notar, me distancio un poco de los tonos que ya había aplicado, aplico con muy buena saturación, y luego cuando estoy tratando de juntar este azul con este verde, empiezo a dar golpecitos más distantes para que se genere un degradado de un tono al otro. Lo haré en el lado contrario. Recuerden que pueden aplicar los productos que tienen fácilmente en casa. Si no tienen sombras con mucho color, pueden también generar personajes, digamos que con dos tonos, rojos o tonos tierra. Lo ideal es que sean también muy coloridos cuando hablamos de fantasía, pero no es que sea pues como una norma. Se puede hacer de muchas formas, aprovechando los recursos que tenemos en casa. Luego de esto voy a utilizar un azul un poco más oscuro como este,
y hago de la misma forma que apliqué el azul claro, una línea inicialmente cargada sobre las cejas y luego voy dando golpecitos suaves para que se vaya degradando sutilmente al azul claro. Voy a utilizar incluso ese mismo tono azul que ya les había mostrado, el más oscurito, para hacer en esta zona una línea que me va a demarcar la nariz hasta la punta. Y voy a hacer lo mismo trazando la misma línea en sentido contrario hasta la punta, ¿sí? Luego de eso voy a utilizar este mismo pincel, incluso con el azul más claro, para ir bordeando esa línea que ya había hecho. Y voy estirando el borde un poco hacia el tono piel, en este caso cerca a los ojos al amarillo y alrededor de la nariz al tono piel, para que se vaya integrando lentamente. Y hago lo mismo en sentido contrario, para que la nariz quede más respingada y más marcadita. Luego de esto voy a utilizar un iluminador, en este caso blanco. Utilizaré un pincel delgado, en este caso este pincel, para aplicar debajo de los ojos una línea blanca que puede generar una amplitud en los mismos. En este caso, pues que los ojos se van a ver más grandes de lo habitual. Entonces, inicialmente empiezo con la línea o marca de agua externa, realizo una puntica que se vaya, digamos que juntando un poco con el amarillo que había aplicado. Vamos a hacerlo en ambos lados. Trataremos de que un lado nos quede igual al otro. Eso es, digamos que para iniciar un poco, pues es algo que cuesta un poco para algunas personas. Vamos a utilizar un lápiz blanco o en este caso el mismo iluminador como marca de agua en la zona interna del ojo, tratando de que las pestañas del párpado inferior puedan cubrirse muy bien, porque de esta manera podemos generar como una amplitud, como les había contado,
en los ojos. A diferencia si aplicamos un negro, lo que hacemos es que se nos cierra un poco más y nos marca o nos enmarca de alguna manera los ojos. Luego de esto vamos a utilizar, puede ser la misma brochita con la que nos aplicamos la sombra sobre los ojos, o utilizamos, puede ser en otro caso, una brocha más pequeña o un pincel biselado, que es el que tiene este corte en diagonal. Voy a utilizar en este caso el pincel biselado voy a utilizar otro tono, digamos que este moradito, para jugar un poco con los diferentes tonos. Entonces aplico este moradito cerca a ese azul oscuro y lo voy aplicando alrededor de esa línea blanca que había puesto para que me pueda remarcar la mirada y se centre más en los ojos cuando las personas se acerquen y me vean, ¿cierto? Lo mismo en el lado contrario. En este caso estoy utilizando unas sombras que son de marca Dolce Vela o Dulce Bella, pero realmente la marca, pues en este caso no es que sea tan relevante. Hay unas marcas excelentes, pues, pero vamos a utilizar el producto con el que contamos en casa. Lo importante es que haya debajo de toda esta sombra una base, pues no base realmente, es un corrector que es el que nos va a ayudar a que los tonos tengan o cobren mayor vida, ¿sí? Tengan más saturación, ya que ese corrector es graso y puede permitir que la base se adhiera muy bien y el color pueda ser mucho más fuerte. Si aplicamos, pues ustedes pueden hacer el ensayo en casa de aplicar la sombra sin un corrector y van a notar la diferencia en un lado con corrector y en otro lado sin corrector. Luego de esto voy a utilizar un tono rosa que se va a ir acercando a la punta de delineado de los ojos. Voy a utilizar un rosa como este, un rosa como un poco más oscuro. Trato de utilizar colores fuertes que de pronto no vayan a quedar muy sutiles, ya que, como les contaba, pues es un maquillaje artístico y la idea es que sea muy visible a distancia. Claro está, pues, que, como les decía al principio, depende si ustedes van a hacer un maquillaje para un escenario o para un registro audiovisual, depende mucho la forma de la aplicación o los detalles. Digamos que para un escenario donde las personas o el público va a estar a una distancia considerable, no es necesario muchos detalles o elementos pequeños porque eso desaparece, no se va a ver desde tan lejos, ¿sí? Debe marcarse muy bien como las facciones, se juega mucho con las sombras, las profundidades, los golpes de luz, pero cuando es un registro audiovisual el detalle es muy importante, porque el lente de la cámara puede captar detalles que incluso nosotros no vemos a simple vista y que de pronto pueden evidenciarse a través del mismo, ¿sí? Entonces por eso es que hay que tener mucho más cuidado y ser un poco más sutiles cuando hacemos ese tipo de detalles para un registro audiovisual. Bueno, voy a aplicar de ese mismo morado en esta zona para agrandar un poco. Bueno, aquí como pudieron ver, estaba como barriendo un poco, pero la idea es poner, para que tenga mayor cobertura,
o mayor cubrimiento. Y lo mismo del lado contrario. Vamos a aplicar incluso una especie de rubor, pero para eso vamos a aplicar donde tenemos la patilla, donde nace esta parte de la orejita, donde empieza. Vamos a hacer una línea un poco curva que se vaya yendo casi hasta la comisura de los labios. Entonces hacemos aquí un poco la curva que va hacia esta zona. Lo vamos a marcar inicialmente, puede ser con la misma sombra que estamos usando, en este caso la rosa. Me miro de frente y la idea es que la línea se alcance a ver cuando esté de frente, porque no solamente quiero que se vea de cuando estoy de perfil, sino también darle protagonismo enfrente, que los movimientos me marquen siempre esas facciones o esas sombras que estoy aplicando. Lo que voy a hacer luego es utilizar una brochita un poco más grandecita, o en este caso un pincel plano como más grandecito, para poder tener mayor agilidad en esta línea que voy a aplicar, ¿sí? Entonces voy a utilizar en este caso este mismo rosa, cargo muy bien la brocha y empiezo a aplicar o hacer esa línea un poco más gruesa al principio y luego en la punta la voy desapareciendo, la voy haciendo más sutil. Al inicio la voy a aplicar un poco más fuerte. Recuerden que lo que voy a hacer es poner la sombra, no arrastrarla mucho, porque si la arrastro lo que hago es volver a pues hacerla un poco más sutil o traslúcida. Eso lo quiero lograr es en la punta. Cada vez que me voy acercando a la punta, aquí sí arrastro para que vaya desapareciendo lentamente, pero al principio lo que hago es saturar, y en el borde voy barriendo lentamente para que se vaya difuminando con el tono piel. Aquí vamos a trabajar algo que es como el volumen. Entonces di una marca inicial con el rosa, vamos a hacerlo a ambos lados y ya les cuento cómo sería el siguiente paso. Recuerden que cuando me voy acercando a la punta voy barriendo un poco para que me genere ese degradado. Inicialmente acá genero una marcación y luego la voy degradando al tono piel, ¿sí? Recuerden que si van a estar en un escenario es importante que esto se marque mucho más, que se vea más fuerte todavía, para que se pueda ver a distancia. Todo esto es con materiales que pueden conseguir en casa, son materiales de uso cosmético pues y de uso para maquillaje social o convencional. Es importante que siempre utilicen un maquillaje cosmético, ¿sí? Que si van a realizar o van a crear el producto que ustedes quieran, estén
sea pues como aplicado con productos cosméticos, para que no corran ningún riesgo o con alguna consecuencia que luego no puedan evitar en la piel. Bueno, luego de esto utilizaré un tono más oscuro para generar un poco de profundidad, ¿sí? En este caso sería un azul o un morado. Podemos utilizar entonces un morado de pronto para que haya un contraste, digamos que un poco más cercano. Y lo que hago es aplicarlo en toda la línea, todo el borde, ¿sí? En todo el borde de la marcación inicial. Y recuerden que cuando me voy acercando a la punta voy levantando un poco para que no quede tan marcado. Y voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el rosado, que era aplicar la línea y luego esa línea la voy a ir barriendo, pero solo el borde de esa línea para que se vaya difuminando con el rosa que inicialmente apliqué. Y ahí se puede ver como un degradado o un difuminado de un tono a otro. Le va a dar mucha más vida. Recuerden que pueden hacerlo con un azul también. Tratamos de aplicar muy bien la sombra o el producto muy al borde del cabello o del cuero cabelludo para que no se vea como una máscara o algo muy distante del personaje, que la idea es que se pueda ver lo más natural posible. Es decir, que si nos podemos meter un poquito aquí entre la raíz del cabello, mejor, para que no se evidencie o no genere como esa sensación de que no alcanzó el producto o de que faltó algo, ¿sí? Que de pronto puede pasar a veces. Voy a poner aquí en esta punta un poquito más de morado, como para perfilarla un poco más, darle un poquito más de profundidad. Y que de pronto tenga también como un contraste con los tonos que voy aplicando. Yo ahora estiré, cuando apliqué el producto, lo estiré un poco por esta zona para que cuando, pues como voy a perfilar o marcar el rostro, pueda tener también muy buena adherencia la sombra. En este caso, bueno, es importante, y algo que no hice es retirar las aretas para que no me vaya a generar ningún impedimento como al deslizarse el pincel. En este caso, detrás de la orejita empiezo a marcar una línea con el violeta o el morado, que en este caso es como el tono más oscuro, para perfilar más el rostro, ¿sí? Darle como un contorno o enmarcarlo, como cuando enmarcamos un cuadro o una obra, para que tenga mayor protagonismo el rostro, ¿sí? Entonces, en este caso hacemos un ejercicio similar al que hicimos aquí arribita de la oreja, y es que marcamos con una línea gruesa, digamos que empezamos con algo grueso y luego nos vamos yendo adelgazándola, ¿sí? Para que el perfil quede diferente. Si pueden notar este lado, a diferencia de este, hay una, pues digamos que se nota la diferencia, incluso me veo más delgada por este lado, por este lado no tanto. Entonces, como no tengo pues mi rostro, digamos que mi mentón suele ser muy unido al cuello, no hay una distancia tan marcada. Con este tipo de sombras, de sombreado, lo que logro es generar como ese distanciamiento para que se me vea más profundo el cuello y el mentón un poco más salidito, ¿sí? Son efectos que se pueden lograr gracias al maquillaje. Recuerden pues que no hay excusa para no realizar el ejercicio, porque todos estos son productos,
como muy bien les he mostrado, pues digamos que de uso para maquillaje social o convencional, que puede ser aplicado para el maquillaje artístico. La diferencia es la forma en la que la aplicamos y la cantidad también que aplicamos para que pueda ser más evidente, se pueda ver a una distancia más considerada y tenga mayor visibilidad, pues. Bueno, esa es una muestra de alguna manera rápida, o donde pueden haber unos tipsitos que pueden hacer que su creatividad vaya mucho más lejos y crear maquillajes mucho más elaborados, que sean bastante exóticos, coloridos o no coloridos, como ustedes más lo prefieran, pero son tipsitos que pueden utilizar para explotar su creatividad y crear personajes bien llamativos. Podemos hacerlo con mayor saturación o ya ustedes deciden dependiendo cómo lo quieran hacer, ¿sí? En este caso es algo también importante, pues a mí me gusta realmente, si no voy a utilizar, digamos que algún tocado, algún elemento que ayude a que el rostro se enmarque de otra manera. Ahorita les muestro algo o cómo quedaría el maquillaje con un tocado o sin un tocado. En caso de que no tengan tocado, yo les recomiendo también continuar por estos laditos y de pronto utilizar una laca para el cabello, o en caso de que no cuenten con él, digamos que anilina vegetal, que pueden ustedes conseguir en la droguería fácilmente para pintar el cabello. Se humedece un poco, digamos que puede ser con crema de manos, la anilina vegetal, y empezar a dar tonos. Ojalá sea una anilina vegetal y no mineral, porque pues el mineral es derivado del petróleo y tiene pues como otras consecuencias en la piel que no son muy agradables, a diferencia de la vegetal, que es la que utilizan incluso también para alimentos, así que no va a tener ninguna consecuencia adversa o algún inconveniente, ¿sí? Esa puede ser una estrategia, una buena forma para solucionar en caso de que no tengan ni sombras ni maquillaje artístico, ¿sí? Con el que puedan solucionar de alguna manera. Bueno, en este caso ya entraríamos a poner todos los detalles, ¿sí? Aquí voy a poner incluso una lineecita entre los labios y voy a empezar entonces con los detalles. En este caso voy a utilizar un delineador de ojos para contornear más este borde, y antes de que seque voy a tratar de regar esa línea oscurita, que se degrade un poquito con la sombra morada para generar un poco de profundidad. Queda un poco más marcada, y vamos a hacerlo también en el sentido contrario. Entonces, aprovechar antes de que seque, mientras está húmeda, para arrastrar el borde, solo el borde, hacia esta zona. Utilizaré también este mismo delineador para trazar la marca de agua, no, la línea negra de los ojos, trataré incluso de hacerla un poco más alargada. Y vamos a hacerlo en el mismo
en el sentido contrario. Aquí saqué 2 lineecitas. Entonces lo que hago es inicialmente marcar esta línea, luego unirla sobre el párpado y rellenar. Bueno, luego de esto voy también a trazar debajo de la línea blanca y voy a hacer el mismo ejercicio que hice en el lateral, donde voy a arrastrar esa línea oscurita que se difumine un poco con esas sombras que había aplicado, para generar un poco más de profundidad en esta zona de los ojos. Luego de eso puedo jugar incluso con realizar como algunas pestañitas o líneas. Si no tienen un delineador, pueden utilizar un pincel con el recipiente o con el líquido que tiene una pestañina, por ejemplo, porque tiene una saturación bastante alta, a diferencia de un lápiz de ojos, porque ahí se notaría pues como una gran diferencia. Voy a aplicar también, que es algo que ustedes pueden hacer en casa, utilizar una impresión de algún elemento. En este caso, aquí tengo una impresión de unas alas de mariposas que recorté. Entonces lo que hice fue recortarla en 2 para que cada ala me quede pues distante una de otra, y voy a empezar a ponerlas también para darle pues como otra connotación de alguna manera, otra visión o visibilidad al maquillaje. Pero antes de eso voy a utilizar una brocha limpia, en este caso esta. Voy a utilizar una sombra nacarada pero blanca para aplicar en la punta de la nariz y de esta manera generar como un matiz, un brillito que va a resaltar bastante el maquillaje. De esta misma forma voy a aplicar acá sobre el pómulo en dirección hacia la naricita y alrededor de los ojos, para dar un acabado, como un destello pues de fantasía o de magia, que se vea como un poco mágico en esta zona de los ojos. Recuerden que la intención también era como darle protagonismo a los ojos. Voy a aplicar sobre los labios esta zonita alrededor de la línea que aplicamos o que apliqué morada, ¿sí? Sobre el mentón, incluso alrededor del mentón,
podemos aplicar pues este brillito, o incluso podemos aplicar también una línea con el iluminador blanco para que lo saque un poco más, lo resalte. Voy a alargar un poco esta línea. Lo que estoy haciendo con las sombras sobre sobre el corrector es que a la vez lo voy a ir sellando cada vez que aplico las sombras, porque es como un polvito o un talquito que se va adhiriendo a esa parte del... Bueno, voy a utilizar también un labial rojo. Incluso me voy a salir un poco del labio, de la marcación del labio, para agrandarlo un poco. Y lo mismo en el labio inferior. Aquí me queda un poquito torcido. Voy a tratar de modificarlo. Incluso sobre este labial voy a aplicar un poco de sombra, que me va a ayudar también como a darle un tono parecido al que he estado aplicando. En este caso voy a aplicar un morado. Como no tengo un labial morado, puedo utilizar las sombras. O puedo utilizar el corrector también si quieren. En este caso utilicé el labial porque es más cremoso, más elástico y como actúa muy similar a lo que estamos logrando con el corrector, porque es cremoso y las sombras se adhieren muy bien. Y voy a aplicar un poco de azul. En el centro. Ahora sí, voy a utilizar pega para pestañas, en este caso, para aplicar las alas de las mariposas. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar de las más grandecitas, en este caso utilizar el dúo, y voy a poner unos cuantos puntitos. Que se me regó, voy a poner diferentes puntitos. En este caso utilizo esta dúo blanca porque cuando seca queda transparente y no me va a ensuciar los tonos que ya había usado. Recuerden que si eres alérgico o alérgica al látex, pueden utilizar una pega dúo que es sin látex. Es de esa misma marca, pues se puede conseguir fácilmente en las tiendas pues de peluquero, que son como un poco más grandes, ¿sí? Espérenme.
unas maripositas más pequeñas. Todas estas pueden ir alrededor o solo en esta zona. Incluso con la misma sombra podemos unificar un poquito y con el corrector voy incluso a retirar un poquito con los dedos. Aplicaré sobre el papel, porque recuerden que esto es una impresión. Sobre el papel aplicaré un poco del corrector como para integrar un poco la mariposa o el ala de la mariposa a lo que ya había pintado. Entonces, como pueden notar, de esta manera se puede ver más alargado, en este caso también, y la línea negra que aplicamos vamos a hacer que le dé continuidad a las alas de la mariposa, ¿sí? En este caso de esta manera. Con el delineador aquí, por ejemplo, podemos darle continuidad en esta zona. Como hay un azul, vamos a tratar de integrarlo también con una sombra azul. Tratamos de buscar un tono similar y lo vamos acercando un poco a lo que tenemos en el párpado. Y lo mismo en sentido contrario. Podemos utilizar incluso un tocado o el cabello, usarlo de otras formas. Es también muy chévere, sería interesante jugar con el, si tenemos pestañas, poner las pestañas para que tengan un poco más de protagonismo esa zona de los ojos, o en este caso que no voy a utilizar las pestañas, podemos seguir dando continuidad a la textura de las alas de la mariposa, ¿sí? Como para que podamos integrarlo
Esto sería todo. Ahora les mostraré con el tocado cómo quedaría. Bueno, aquí hay un tocado que voy a usar. Y para que de pronto el tocado no se evidencie, podríamos llenar de más mariposas alrededor. Para que no se evidencie o se note mucho. Digamos que el tocado, vamos a volverlo un poco más sutil. Bueno, hay que darle tiempo a que la peguita seque un poco. Yo estoy un poquito acelerada. En este caso sería de esta manera. Bueno, aquí un poco de lo que podemos lograr con un maquillaje social para generar maquillaje artístico con productos que no son muy complejos de conseguir de alguna manera, que pueden ser más asequibles o más fáciles de conseguir en el espacio que habitamos. Así que muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos en una próxima.